Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Minga social por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía. Informe especial. La hoja de coca, planta sagrada desde la cosmovisión indígena. Los indígenas Guaunán Nonán luchan por conservar su cultura. La situación de las mujeres indígenas en el país no es alentadora. Hoy, la historia de vida es con Dominga Gaviria, mujer indígena que conoce los secretos de la medicina tradicional. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. El incumplimiento por parte del gobierno nacional a los acuerdos pactados en reiteradas ocasiones lleva a los pueblos indígenas de Colombia a organizar la Minga social por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía. Estos son los antecedentes de esta gran movilización. Que somos indígenas por naturaleza, no somos fabricados para que sigamos siendo indígenas, sino el indígena está hecho para ubicarse en su territorio. Para mantener este legado, el 5 de julio de 1996, los pueblos indígenas de Colombia decidieron unirse para ser escuchados. A raíz de la Constitución del 91, lo que se nos desató fue una guerra de violencia en todo el pueblo indígena colombiano, empezando por el pueblo zenú. Ocurrió entonces que de ahí se planeó la toma del episcopado colombiano para buscar una solución, un diálogo con el gobierno. Desde aquella época, cuando el poder estaba en manos del expresidente Ernesto Samper, los pueblos indígenas lograron constituir la Mesa Permanente de Concertación, según el decreto 1397 de 1996, un espacio para concertar y garantizar sus derechos como pueblos originarios. Pero 17 años después, este espacio no ha llegado más allá de un decreto firmado. El gobierno tiene las cosas muy claras, sea Pastrana, sea Samper, sea Uribe, sea Santo, la dinámica de la organización y de la lucha de nuestro derecho sigue impecable. En los últimos años, la mesa ha tenido fuertes rupturas debido al incumplimiento por parte del gobierno nacional, hechos que han obligado a los pueblos indígenas a suspender los diálogos y pararse de la mesa en reiteradas ocasiones. Tuvimos una suspensión de la mesa porque después del periodo de este gobierno Juan Manuel Santos, el balance que hacemos es que ninguno de los objetivos ahí propuestos estructurales se han cumplido. Del 100% de los acuerdos no pasan más de 30% del cumplimiento ya finalizando este cuatrenio. Esta lucha, que une a todas las organizaciones y pueblos indígenas de Colombia, busca concertar sus derechos y dar respuesta a sus necesidades. Debe garantizarse que haya una educación, que haya una salud, que haya un territorio. Cuando muchos marchamos, ponemos muertos, ponemos heridos. Y siempre, casi en la mayoría de veces, los que no marchan son los que más ganan en este proceso. Para muchos entendidos, en lo que respecta a la Mesa Permanente de Concertación, es hora de pasar del papel a los hechos. Y por cierto, estamos en riesgo de extinción porque no hay garantía. El gobierno no ha cumplido. Si no ha cumplido, por eso los pueblos indígenas seguimos en Colombia luchando para que se cumplimento. La hoja de coca ha sido fuertemente estigmatizada por la delincuencia y el narcotráfico en todo el mundo. Las organizaciones y pueblos nativos buscan que se respete la hoja de coca como planta sagrada. Informa nuestra periodista Lisbeth Hakanamijoy. Nosotros llevamos cientos de años de relación con esa planta. ¿Cuál es el problema que tenemos? Ninguna. Que el gobierno garantice y respete el ejercicio de gobernabilidad y control territorial realizado por parte de las autoridades tradicionales en los territorios indígenas. La solución al problema de las drogas ilícitas convoca a más de 1.200 personas a participar de la construcción de una política respetuosa de los derechos humanos y garante de una vida digna. Para contribuir en la búsqueda de soluciones al problema de las drogas ilícitas, y en esa medida hemos colocado nuestro pequeño o gran aporte en la construcción de salidas
para la terminación del conflicto armado colombiano. A través de estos espacios se busca contribuir en la construcción de acuerdos entre el gobierno y las FARC, pero ¿bajo qué propuestas? El narcotráfico compromete la integridad de los territorios indígenas. Por ejemplo, la FARC está proponiendo reservas campesinas. ¿En dónde? ¿Cuáles baldíos? No hay baldíos. Territorios indígenas. ¿Cuáles son las afectaciones en los territorios indígenas? En los diferentes territorios del Cauca pues nos afectan los cultivos ilícitos, especialmente en el norte es donde más hemos tenido conflictos sobre la situación, no por iniciativa de los indígenas, de nuestros comuneros, sino por intereses de otras personas particulares. Los cultivos de uso ilícito llegaron hacia el año de 1991. En ese momento se ve el crecimiento exagerado de la población, pasando de una población de 2.400 habitantes a más de 35.000 habitantes, con presencia de actores armados, de guerrillas, de paramilitares luego y finalmente de las bandas criminales. Con lo que se debilitó fuertemente nuestra identidad cultural, nuestros principios de vida. ¿Por qué estigmatizar y judicializar cuando el uso de la coca puede ser diferente? La hoja no es droga ni es ilícita. Que sí hay unos usos ilícitos que hay que cambiar, nosotros estamos con esa política. Así que hay que erradicar el uso. El uso ancestral, alternativo y tradicional de la coca, la marihuana y la amapola no se debe confundir con las redes narcotráfico y corrupción. No se puede superar el conflicto violento en Colombia sin avanzar en solucionar el problema de las drogas ilícitas. Los indígenas Huaunan Nonan en Bogotá luchan para mantener su cultura. A través de las artesanías, hombres y mujeres tallan y tejen sus saberes para mantener su identidad en la gran ciudad. Informa Lorena Lozano. La artesanía es una de las fuentes de ingreso que permite la sobrevivencia de las 50 familias indígenas Huaunan Nonan provenientes del Chocó que actualmente viven en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Las mujeres solamente estamos tejiendo para sobrevivir. Cuando hay pedidos, pues hacemos los pedidos y cuando nos invitan en las ferias también, pero no es constante la venta. La comunidad Huaunan Nonan agrupa alrededor de 210 indígenas, en su mayoría víctimas del conflicto armado que vive el país, organizadas como Cabildo Indígena desde su llegada en el año 2003. El Cabildo tiene un proceso que está, primero que todo, que conocemos el Cabildo es a través de la cultura, las danzas, los rituales, la medicina tradicional, el proceso y las artes, creo que están, las mujeres hacen, tejer artesanías. Los indígenas Huaunan Nonan no tienen como opción de vida regresar a su territorio. Cuando llegaron la familia ya que presentó, pues claro, el conflicto así mismo todavía están presentando. Entonces otras tienen que retornar aquí en Bogotá y entonces eso es lo que no queremos. La mayoría dicen que ellos no quieren hacer retorno, que ellos quieren hacer reubicación aquí en Bogotá. Los productos artesanales no son exclusivos de las mujeres. Los hombres trabajan manualmente la madera. Lo que nosotros trabajamos los hombres es una madera muy especial, muy fino y mejor de calidad. Y ese se llama, pues la madera se llama mare pintado, el otro mare rojo y el otro algarrobo. Pan Canal Capital mga iwausim at manjumo onikaw mga onenum pana chachaman man ewak inum takausi may mga muanak bade manang konsinum ta mga inta ma favor alcalde onkin mga paikama tiden onkina in educación dena manchandei hagum den ma pande onenum takausi ma mga muanak hakkayamaki ma one chiru takausi. Las artesanías son adquiridas por algunos comerciantes de ferias y locales de Bogotá. Sin embargo, las ventas son mínimas. Actualmente, y ante la invasión de artesanías foráneas, los Huaunan Nonan buscan patrocinio económico que les permita comprar más insumos y así aumentar sus ventas. Lorena Lozano, Colombia Nativa. En lo corrido del año 2013 se han presentado múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, además del incumplimiento del auto 004 emitido por la Corte Constitucional en el año 2009. Jani Delgado informa.
En la última audiencia de la Corte Constitucional sobre la situación de los pueblos indígenas de Colombia, representantes de los 36 pueblos indígenas que se encuentran en vía de extinción física y cultural evidenciaron las situaciones por las cuales no se ha dado cumplimiento al Auto 004 de 2009. Se ha empeorado mucho, sabemos que en el pleno desarrollo del plan de salvaguarda, en su diagnóstico, ha habido muchos asesinatos indígenas, ha habido muchos indígenas amenazados. Y es que el conflicto armado afecta en gran medida a todas las poblaciones indígenas. Con la actuación de la guerrilla de la FARC a través de los frentes 15 y 48, que mantienen un control relativo en las zonas rurales de estas tres localidades, Milán, Solano y Puerto Leguízamo. Pero las secuelas que ha dejado la guerra que vive el país no han sido reparadas de una manera integral. Entre el año 1986 a la fecha hemos registrado más de 400 homicidios, más de 500 familias desplazadas, sin contar innumerables desapariciones, torturas, amenazas, bloqueos, confinamientos, que afectaron gravemente el tejido social y cultural. Por tanto, la crisis humanitaria que viven los grupos étnicos hace que se replanteen las lógicas de acción entre el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada y los proyectos de infraestructura. ¿Cómo queremos nuestro desarrollo en las comunidades? ¿Cómo queremos nosotros que consulte a las comunidades indígenas a los proyectos que están entrando de las multinacionales? En esta audiencia, las denuncias fueron contundentes para exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de la sentencia T025 junto con sus autos de seguimiento. Existe un retraso en el cumplimiento por parte del gobierno nacional respecto a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. Por su parte, la Corte Constitucional anunció que seguirán haciendo un seguimiento a las órdenes dictadas. Ustedes se dieron cuenta que los órganos de control cumplen a cabalidad su función. No están, como dicen vulgarmente, pintados en la pared, ni vienen aquí a congraciarse con el gobierno. Vienen a cumplir su labor y creo que la demostración está muy clara. Chutepay, Colombia nativa. Muere aship marino Colombia nativan. Sobre tabgin rabaya mai namui chi suilan sobre tu mayela chema visua umerche ma visua Juanbiwan. Merrat Wammer Mamón Colombia nativayo. La situación de las mujeres indígenas en el país no es alentadora. Aunque son consideradas resistentes y sabias, difíciles situaciones tienen que pasar en la ciudad de Bogotá, informa Lorena Lozano. Porque aquí donde usted está sentado, señor presidente. Tradicionalmente, las mujeres que hacen parte de los 102 pueblos indígenas existentes en el país, según cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, han sufrido por la discriminación social, amenazas, desplazamiento, despojo de sus territorios y pérdida cultural, aspectos que están acabando con el legado de sus antepasados. Nosotras hemos dicho que la Corte ordena al gobierno colombiano que cumpla y garantice la protección y también atender las diferentes situaciones de las mujeres indígenas. En el momento no se ha cumplido. Muchas indígenas salen de sus territorios a raíz del conflicto armado y a la falta de oportunidades laborales. En años recientes, Bogotá se ha convertido en su nuevo lugar. Las mujeres indígenas se encuentran en un estado de vulnerabilidad en el distrito de todos los pueblos, ¿sí? Entonces, pues podemos identificar, por ejemplo, las compañeras en Vera, las cuales se encuentran en un estado muy crítico a nivel económico, social. Aunque las mujeres indígenas afirman que existen políticas públicas en busca de garantizar sus derechos, estas solo se quedan en el papel y no se ejecutan. Es la Secretaría Distrital de la Mujer, entidad que ha empezado un proceso de interlocución con las mujeres indígenas de la capital. Sin importar el territorio donde se encuentren, las mujeres indígenas de Bogotá y Colombia seguirán tejiendo su pensamiento hacia un país equitativo y tolerante. En medio de la ciudad de Bogotá, los indígenas Inga,
hace más de 40 años. Luchan día a día para preservar sus tradiciones culturales, informa Lisbeth Hakanamijoy. Yo voy a poder romper todo lo que nosotros sabemos hablar, ¿no? Y ninga. En el distrito capital existen 17 cabildos indígenas. Otros sobreviven como asentamientos sin cabildo. Pese a la distancia con su territorio tradicional, fortalecen en la ciudad sus tradiciones culturales a través de la palabra, el idioma, la danza, el deporte, la música y las artesanías, buscando siempre mecanismos para garantizar supervivencia. El Cabildo de Inga pues está ahorita ya conservando los usos, las costumbres, sus tradiciones y su medicina, también la justicia propia, y en torno a toda la comunidad también hacemos que no se pierda nuestra identidad. Desde el 2002 hasta ahora pues hemos hecho varios talleres, han venido varios compañeritos, ¿ya? Tan siquiera la identidad de su pueblo han empezado a reconocer. Nukazutip Kani, Sirley Lorena, Jajoya Grea. Nukazute Kaneme, Edwin José Tandio Chazoe. El reconocer, también investigar el porqué de las danzas que hacen nuestras abuelas, tenemos que fortalecerlos y no dejar que se pierdan. Me gusta la historia de mis antepasados, aprender, es muy bonita la cultura. Lo que estoy haciendo básicamente lo que significa para mí es un crecimiento inmenso como ser, ya que me lleno de todas esas cosas bellas que me brinda el pueblo Inga como comunidad, y esto nos ayuda a una reconstrucción y a una cohesión social real y muy humana. Los indígenas Inga en la ciudad de Bogotá buscan espacios para fortalecer su cultura a través de la danza y el encuentro de la palabra. Pues no canchipan respa, samospa, tocoy cuensos pa causa con kimsa chungawata. Muchos admiramos las mochilas abracas. ¿Usted sabe cómo se elaboran? Los dejamos con las manos que tejen el pensamiento y la vida de los pueblos de la Sierra Nevada. El pueblo indígena Zenú de Córdoba y Sucre le habla de madre tierra. Desde nuestra entidad y nuestra cultura le habla a Colombia nativo. Y en otros informes, la medicina ancestral no es exclusiva del hombre indígena. Dominga Gaviria, es gobernadora del Cabildo Indígena Inga de Bogotá, le compartió su conocimiento sobre medicina tradicional a nuestro periodista Óscar Ortiz.
Queríamos trabajar allá, ¿cierto? Hay mucho terreno, pero entonces como para la agricultura no había semilla, no había nada, mucha pobreza, entonces esa es la condición de que de pronto uno piensa, voy a ir a la capital a cambiar mis condiciones de vida, ¿no? Las mujeres ingas se caracterizan por ser trabajadoras, solidarias y líderes. Así es doña Dominga Gaviria, es gobernadora de su cabildo del Valle del Sibundoy. Pues yo hace aproximadamente unos 33 años que estoy aquí en Bogotá. ¿Y cuáles fueron las causas de venirse de su territorio y decidir radicarse aquí y preciso pensar en compartir la medicina inga con el resto de la humanidad? El motivo por la cual yo me vine para Bogotá es más que todo por la situación difícil que se vivía en el Putumayo. Mucha pobreza, no hay trabajo, no hay estudio, pasaba mucha, no sé si era la guerrilla, en ese tiempo yo pues estaba muy niña, pasaban por ahí. Se mantiene con su huerta de medicina tradicional y su negocio de artículos religiosos. El niño está descuajadito y se le hinchaba mucho el estómago. Él lo trajeron el lunes lo trajo y el niño estaba muy demacradito, tenía las ojeras y no comía. Si comía se le hinchaba el estómago. Y aquí me lo trajo, lo sobé y le amarramos, lo dejamos amarradito y le dimos un remedio. Doña Dominga es uno de los tantos ejemplos donde podemos ver la fortaleza de las mujeres indígenas colombianas. Hoy, en el Careo de Colombia Nativa, Lilian Solano, directora del proyecto Justicia y Vida. Doctora Lilia Solano, muy buenas tardes. Está usted en el Careo de Colombia Nativa. Qué privilegio estar aquí contigo en este lugar tan hermoso para el careo. Ojalá que sea un careo de verdad. Sí, mi doctora, pues tenemos entendido que usted es distinguida por sus buenos actos en defensa de los derechos humanos, en defensa de la población vulnerable, tanto así pues que hoy por hoy coordina la Organización de Justicia y Vida, una organización que se ha distinguido por su buena labor en defensa de las comunidades más vulnerables en la parte de Bogotá más que todo. Hoy queremos referirnos a la mujer indígena. Entonces yo quiero que usted me diga cómo ve desde su perspectiva la situación de la mujer indígena en Colombia. Bueno, yo creo que la situación de la mujer indígena es gravísima. Es gravísima en el sentido de que casi toda la estructura del poder está enfocada a perseguir sectores que tradicionalmente son los sectores que representan los pueblos afrodescendientes, los indígenas, los campesinos, y dentro de ese renglón la fragilidad de las mujeres es enorme. Sobre todo yo lo veo desde los análisis que hemos hecho, la política estatal, ¿no? La mujer en general, pero la mujer indígena mucho más golpeada. ¿Qué hacer, digamos, para que la mujer sea más visibilizada? ¿Visibilizada en qué? En tema de educación, en tema el mismo tema de política pública. Ahorita se está el boom, en todo el mundo sabe que la mesa de negociaciones de paz en Cuba. Sabemos, por ejemplo, del foro que acaba de pasar, que hay comunidades indígenas donde obviamente no se distingue quién es hombre y mujer y son fumigadas igualmente las comunidades. Ahí las mujeres son golpeadas duramente. No hay realmente una política que beneficie a la mujer campesina. Hay algunas cosas, algunos intentos que se han hecho, que se han quedado en el papel y lo que pasa es que hace mucho rato tenemos esta lucha, esta tensión entre los poderes económico, político, militar, mediático, que defienden intereses claramente establecidos y esos intereses obviamente contra las poblaciones. Pero digamos, para no ser tan negativos, ¿no? Dígame una sola cosa buena pues, de que se haya logrado con la mujer y una mala. Sí. Bueno, la mala no le cae difícil.
Pero yo sí te digo una buena. Hemos avanzado tanto, yo sí creo, por el enorme esfuerzo de las mujeres. No habría diálogo, no habría avanzado proceso de paz sin las mujeres. No habría lucha por la tierra si no las mujeres no están incluidas. No habría realmente vida si no las mujeres no estamos incluidas, porque precisamente estamos comprometidas con mantener, sostener y sobre todo con una vida digna, no solo con sobrevivir. Entonces yo creo que lo que necesitamos es el lugar que nos corresponde y estamos luchando por eso. Perfecto, bueno, mi doctora, entonces ya nos cogió la noche. Sí, ya nos cogió la noche, no da para más. Bueno, muchas gracias a usted, por la invitación. Nuevamente estaremos orgullosos de tenerla por aquí en este escenario de El Careo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nucanchi Canchi, Colombia nativa. Sus ponche y cote caipe cabanaco sonche.